Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, vengo a agradecer el podcast para dormirse porque ha habido momentos en mi vida en los que me ha ayudado mucho. Soy una persona que se duerme muy fácilmente, pero ha habido momentos en mi vida en los que necesité dormirme en momentos en los que no tenía que dormir porque mi vida estaba siendo bastante negativa y necesitaba evitar mis problemas durmiendo y me ayudaba mucho. Nada, sentía que era momento de agradecer. Gracias. Ahora lo voy a escuchar. Son las 8 de la mañana y acabo de llegar a mi casa y me encuentro algo alcoholizada y necesito dormir y no ponerme para estudiar, así que voy a escuchar ese podcast para poderme dormir rápido. Sí, pero nada de eso. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés reposando, espero que ya estés rechinando. No, rechinando uno no podría rechinar, tendría que rechinar la cama, ¿no? La cama sí, pero bueno, todo depende del tipo de cama en la cual estemos intentando dormir. Si es que es una cama muy vieja, seguramente va a rechinar, y si es una cama nueva, seguramente no. Si es una cama que tiene una pata más chica que la otra, por ejemplo, nos vamos a dar vuelta y se va a escuchar un ruido espantoso que incluso puede llegar a despertarnos, o puede llegar a impedir que conciliemos el sueño, porque si hace ruido la cama cada vez que nos damos vuelta, es como medio imposible. Sí, medio imposible que nos durmamos y es medio imposible que podamos mantener el sueño, así como le pasaba a un amigo, Milagros, se llama mi amigo. Parece que Milagros fuera un nombre femenino, ¿no? Pero bueno, primero estamos en un tiempo de inclusión y en un tiempo en el cual no tenemos sexo, ¿no? Intentamos no tener sexo. No estoy hablando de la actividad sexual, así como propiamente dicha, como le puede llegar a pasar a mis tíos que no tienen sexo hace mucho tiempo, pero entre ellos
Yo lo que quiero decir es, estamos en un tiempo en el cual intentamos no tener género. Se entiende que no exista el sexo masculino y el sexo femenino. Por lo tanto, bueno, tengo un amigo que se llama Milagros y de hecho milagro es una palabra en género masculino, ¿no? Termina con O. Así que bueno, en principio no habría ningún tipo de problema porque Milagros es un nombre femenino. Primero, como decía, hoy estamos en una época en la cual intentamos quitarle el género a las cosas. Por lo tanto, no queremos que los nombres sean o femeninos o masculinos. Los nombres pueden ser unisex. Entonces, Milagros puede llamarse un amigo tranquilamente. De hecho, sería mejor que se llame Milagro. Primero, Milagro en singular. ¿No? Porque milagros. Milagro. Si hay muchos milagro como él, ahí sí serían milagros. Milagros sería como una especie de muchos milagros. Muchos milagros. Muchos milagros juntos son unos milagros. Y muchos milagros estaría bien correctamente expresado, muchos milagros. Supuestamente estaría bien, ¿no? Porque serían muchos de una sola. Muchos milagros. Muchos amigos, como el mío, que se llamen Milagro. No sé si hay muchas personas que se llamen Milagro por la vida. Pero bueno, Milagros es un nombre femenino y Milagro es un nombre masculino. Es más, a él le decían el Milagro. No sé por qué Milagros. ¿Por qué Milagros? A ver, ¿por qué una persona puede llegar a ponerle Milagros a su hija? Ponerle Milagro en singular, o incluso Milagra, ¿no? Milagra, bueno, qué sé yo. Tendría que existir el milagro y la milagra. Por ejemplo, ¿no? Una especie de hecho sorpresivo y benévolo que le ocurre a una familia, ¿no? Entonces decide ponerle a su hija Milagros. Yo preferiría que si el hijo es varón le ponga Milagro y si la hija es mujer le ponga Milagra. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un milagro, por lo tanto a mi hija le pondré Milagra. Ha ocurrido un milagro, por lo tanto a mi hijo le pondré Milagro. Así tendría que ser. Tendría que llamarse Milagra, aunque me suena a migraña o incluso a milhojas, ¿no? A la torta, a la de hojaldre, a las milhojas. Me imagino que no te estará dando hambre ahora mismo y te estarás por levantar a comer un pedazo de torta. No tenés que hacerlo. Tenés que quedarte allí esperando a que el sueño llegue, ¿sí? En principio este podcast es un podcast para hacerte dormir, pero que necesita de tu colaboración. Tenés que estar ya intentando dormirte. Yo no te voy a hacer dormir si vos estás parado, ¿no? Si vos estás, no sé, andando en bicicleta y escuchando este podcast, bueno, no voy a hacerte dormir en ese momento. Primero porque no sería algo que estaría bien hacer, ¿no? Si yo intento hacerte dormir mientras estás andando en bicicleta, lo más probable es que te choques contra algo. Y no es mi idea hacerte chocar contra nada. Segundo, se necesita una especie de colaboración de tu parte que tiene que ver con empezar a ponerse en la actitud de sueño, ¿no? En actitud de, qué sé yo, acostarse, cerrar los ojos, apagar la luz, taparse. Bueno, taparse depende, ¿no? Si hace calor tampoco te voy a pedir que te tapes, imagínate. Voy a bostezar por primera vez. A ver si empieza a funcionar lo que antes habíamos denominado como telebostezo. Era una especie de bostezo que yo te contagiaba y empezaba desde aquí a hacerte bostezar. Eso significaba que yo de alguna manera estaba empezando a influir sobre tu mente. Mi voz empezaba a meterse en tu cabeza a través de los cables, a través de las ondas sonoras, a través de este podcast que está diseñado, reitero, para poder hacerte dormir. Yo voy a agradecerle a la chica que dejó el audio
No sé el nombre, faltó que me dijera el nombre, pero bueno, yo voy a agradecerle porque realmente escucho muchas veces, así como en este mensaje, escucho muchas veces mensajes de agradecimiento de parte de ustedes y sinceramente yo soy el que tiene que agradecer. A vos que estás ahí del otro lado, tengo que agradecerte por estar justamente ahí, por escuchar este podcast y por darme la posibilidad de entrar en tu casa, darme la posibilidad de entrar en tu cabeza, darme la posibilidad de acompañarte, darme la posibilidad de hacer un podcast, al fin y al cabo, porque si no fuera porque vos estás ahí del otro lado escuchando, obviamente yo no estaría haciendo este podcast. Es como una especie de cosa filosófica, ¿no? Es como el árbol que cae en el bosque. Si, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, eh, produce sonido. ¿Cómo va a haber sonido si no hay quien lo escuche? Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Algo un poco más fáctico, un poco más real, no tan filosófico, pero uno no hace un podcast si no hay quien lo escuche. Y en este caso yo sigo haciendo este podcast porque estás vos del otro lado, porque hay gente que me escucha y es por eso que no me queda otra palabra que decir más que gracias. Así como escucho este mensaje y escucho mensajes de muchos de ustedes diciéndome gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a dormir. Bueno, yo les digo a ustedes gracias por estar ahí de otro lado, porque ustedes son los que hacen que este podcast sea posible. Ustedes son los que completan el, el círculo, que completan el, que completan, punto. ¿Qué sé yo qué es lo que completan? Porque imagínate, cuando hay un emisor y un receptor, cuando se está conversando, cuando se está llevando a cabo una conversación, si hay emisor y no hay receptor, no hay conversación posible, hay un tipo hablando solo. Bueno, en el caso del podcast es más o menos lo mismo. Si no estuvieras del otro lado, yo sería alguien hablando solo y poco me duraría esa manía de hablar solo, ¿no? Habitualmente pasa. A los que hablan solos se cansan rápido y buscan algo más importante que hacer. En este caso yo sigo haciendo esto porque hay alguien del otro lado y soy yo el que tiene que decir gracias. Gracias en plural, no como un milagro. ¿Por qué digo gracias en plural? Bueno, primero porque es gracias para todas las personas que están escuchando. Entonces, bueno, tiene que ser más de un gracia. Segundo, porque gracia no es gracias. Gracia es otra cosa. El singular termina siendo otra cosa. Gracia termina siendo, no sé, algún tipo de don particular que uno puede llegar a tener y que puede llegar a entretener a otras personas, ¿no? Eso sería una gracia. Tener gracia, ¿no? Tener gracia significa, qué sé yo, tener carisma, una cosa así. Hacer gracia, ¿no? Esta persona me da gracia. Bueno, me da gracia no significa que haya nadie dándote nada. Literalmente, no es que venga una persona y te diga, toma, niño, toma, aquí tienes un kilo de gracia. No, nadie te da nada. De hecho, las personas no suelen darte nada porque son egoístas. Hay que acostumbrarse que todas las personas son egoístas y uno no va a ir por la calle y alguien le va a regalar, por ejemplo, un kilo de harina. Ni siquiera un kilo de gracia. Puede ser que alguien le diga gracias, pero allí a la pasada. Cuando alguien te da gracias, que no es lo mismo que alguien te dé las gracias. Porque cuando alguien te da las gracias es porque, bueno, no sé, has hecho algo por esa persona y la persona te agradece. Pero gracia, que alguien te dé gracia, significa que te hace reír, significa que es gracioso, porque te da gracia. Alguien que te da gracia es gracioso, ¿no?
pero no es que te esté dando nada literalmente, sino que te hace reír, sí, te hace reír al fin y al cabo, eso es darte gracia, ¿no? O quizás no te hace reír, pero bueno, te genera como algo dentro, ¿no? Qué sé yo, como puede llegar a ser, no sé, una papa frita, ¿no? Una papa frita te genera algo dentro, un malestar, ¿no? En este caso, la persona graciosa no te genera un malestar, sino que te genera, no sé, un poco de felicidad. Pero una papa frita te genera dentro una patada al hígado. Entonces podemos llegar a decir que, bueno, una papa frita es algo similar a una persona graciosa. Te generan algo dentro. No es lo mismo lo que te generan, pero bueno. Una persona te da gracia y la otra te da grasa, ¿no? La papa frita te da grasa dentro del estómago, es por eso que se generan todos unos procesos eh, bueno, que nadie quiere experimentar, ¿no? Es por eso que hay que dejar de comer papas fritas. Definitivamente vamos a hacer una cruzada anti papas fritas. De hecho, a mí me gustan las papas fritas, así que me parece que la cruzada no la voy a hacer, me voy a quedar de este lado de la calle sin cruzar. Me voy a quedar de este lado de la calle, además porque aquí estoy grabando el podcast. Por lo tanto, si yo cruzara, tendría que dejar de hacer el podcast o incluso podría seguir haciendo el podcast a los gritos. Podría cruzarme y hacer el podcast desde allá. Entonces empezaría como a hablar en un tono un poco más fuerte, no se me escucharía bien, por lo tanto no sería adecuado para hacerte dormir. Así que prefiero quedarme aquí y hacer el podcast desde aquí. Es un podcast que yo hago para dormir, por lo tanto no puedo hacerlo a los gritos. Incluso no se puede contaminar. No puede haber sonidos del afuera. Tiene que haber solamente sonidos del adentro. Porque donde hay sonidos del afuera, obviamente tu mente puede distraerse más de lo que yo intento distraerla. Y se puede distraer incluso con otros sonidos y se puede ir para lugares para los que yo no quiero que se vaya. Y vos tampoco querés que se vaya tu mente para esos lugares. Por lo tanto, vamos a intentar tenerla como encerrada. Bueno, no encerrada en sí misma, sino, qué sé yo, dirigida, por lo menos, ¿sí? Vamos a intentar meterla en un corral, así como una oveja, y obligarla a que piense u obligarla a que escuche lo que yo le estoy diciendo. Que al fin y al cabo es lo que va a ayudarte a dormir, porque tu mente, rebelde ella, quiere irse para cualquier parte. Tu mente se maneja por sí misma. Yo creo que tu mente es autónoma. Creo que la mente de todos los seres humanos es autónoma y termina pensando por sí misma, termina decidiendo qué pensar. Nosotros lo único que podemos hacer es orientarla, es encauzarla, es guiarla, más o menos decirle por dónde tiene que ir. Entonces, como quizás ahora mismo tenés un montón de pensamientos en la cabeza que te dan vueltas y que no te dejan dormir, y querés enviarle la orden a la mente que deje de procesar esos pensamientos y que te permita dormir de una vez por todas, y como la mente no lo hace, es que lo que voy a hacer mediante este podcast es distraerla, es captar su atención en principio, para que deje de pensar, para que deje de procesar esos pensamientos. Y luego voy a ir aburriéndola. ¿Por qué? Porque voy a contar una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños. Es la mejor manera de atrapar la atención de la mente. De esa forma tu mente va a dejar de pensar en esos pensamientos, en esas ideas que ahora están ocupando tu cabeza y que no te permiten conciliar el sueño. Y luego, a medida que vayas escuchando la historia quizás se torne demasiado aburrida o poco interesante para lo que tu mente quiere
o necesita. Por lo tanto, allí es donde tu mente decidirá que dormir es mejor que seguir escuchando lo que yo digo. Es un proceso. Primero, tenés que escuchar este podcast para concentrar tu atención en la historia que voy a contar. Y después, sola, tu mente me va a abandonar. Hace varios episodios atrás hablábamos del trenecito de los sueños de los Simpsons, ¿no? Trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz, vamos al país del cuento a descansar nuestro cabuz. Esa canción nos venía muy bien. ¿Por qué? Porque hablábamos de un trenecito. Y a mí me gustaba pensar el podcast como un tren. Como que cada uno de ustedes era un vagón. Como que vos eres un vagón. Pero vagones independientes que podían desprenderse cuando quisieran. Entonces comenzábamos el viaje al país del cuento. Yo guiándolos con mi voz y ustedes detrás con los vagones, ¿no? Bueno, siendo cada uno de los vagones. Imagínate que sos un vagón, ¿no? Un vagón tendrías que ser medio cuadrado o cuadrada, tendrías que tener ojos a los costados, que serían cada una de las ventanillas, o podrías ser quizás un vagón de carga. Serías como, qué sé yo, un poco quizás más largo, bueno, dependiendo del tren. Sería lindo pensarse como un vagón, ¿por qué? Primero porque todos los vagones son diferentes, así como los seres humanos, ¿no? Los vagones pueden llegar a ser bastante similares entre sí, muchos de ellos, como los seres humanos. Todos los seres humanos tienen ojos, nariz, boca, cabello, bueno, algunos menos que otros, pero bueno. Nacen con 2 piernas, 2 brazos y demás, ¿no? El estándar del ser humano. Bueno, el vagón tiene también un estándar. Las ventanillas, qué sé yo, los asientos y demás. Hay otro tipo de vagones, que son los vagones de carga. Bueno, hay otro tipo de seres humanos también. Bueno, no otro tipo de seres humanos, sino que hay seres humanos que son distintos, ¿no? Todos los seres humanos somos distintos. De hecho, todos los vagones son distintos. Conservan quizás rasgos particulares, similares, pero no mucho más que eso. Así como los seres humanos. Los seres humanos todos tienen ojos, pero bueno, los ojos no son iguales entre sí. Los vagones tienen todos ventanillas y las ventanillas no son iguales entre sí. ¿Se entiende? Piénsense como un vagón dentro del trenecito de los sueños. Ahora mismo vamos al país del cuento. Y el país del cuento es un lugar donde podemos llegar hasta el final o no llegar, ¿no? Mientras lo transitamos y sin llegar al final del recorrido, podemos liberarnos, podemos soltarnos. Como somos vagones, podemos comenzar el viaje y quizás abandonar a la mitad. Quizás desprendernos de la formación principal y abandonar. Eso es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque como voy a contar una historia, vos vas a escuchar esa historia. La historia al principio va a concentrar tu atención, por lo tanto, vas a ir con el trenecito. Vas a ir enganchado o enganchada al trenecito. Sin embargo, cuando vayamos avanzando, quizás la historia te resulte aburrida, por lo tanto, tu mente, más allá de tus decisiones, tu mente va a decidir quizás soltarse, quizás desprenderse de la formación y entregarse al sueño y dormirse. Obviamente esto del tren es una metáfora, ¿no? No pienses que vas a engancharte en ningún tren, ni que sos un vagón, ni mucho menos. Pero bueno, como comenzamos todos juntos escuchando la historia y luego cada uno de ustedes puede desprenderse, puede abandonar, puede dejar de escuchar la historia cuando quiera,
me gusta pensar todo como una especie de tren, ¿no? Entonces arrancamos todos juntos y cada uno tiene la independencia, como quien dice, para separarse en el momento que quiera. Incluso seguramente no te vas a separar en el momento que quieras, porque será un momento en el cual no tendrás decisión. Uno cuando se duerme, y punto. No es que decida dormirse. El sueño llega y sin que nos demos cuenta, de un momento para otro estamos dormidos. Y así es como te va a pasar a vos, escuchando este podcast, escuchando la historia que vendrá a continuación. Pero antes, déjame pedirte que si realmente podés dormirte y que si este podcast te ayuda a poder dormirte, podés pasar por patreon.com/podcast para dormirse y allí colaborar con el sostenimiento de este podcast. Ayudar a que este podcast pueda seguir online y pueda seguir ayudándote y pueda seguir ayudando a muchas otras personas como vos que ahora mismo tienen insomnio y ahora mismo no se pueden dormir. Déjame que te cuente una historia. Esta historia es la historia de mi amigo Milagro. Sí, ya que comenzamos a hablar de mi amigo Milagro, vamos a contar la historia de él, ¿no? Vamos a contar su historia. Es una historia, bueno, que tiene que ver obviamente con una cama. ¿Por qué tiene que ver con una cama? Bueno, porque al principio lo anticipaba. Mi amigo Milagro es el que, al fin y al cabo, termina de alguna manera inspirando, quizás inconscientemente, este podcast. ¿Por qué? Porque mi amigo Milagro no podía dormir. Bueno, estoy lleno igualmente de amigos que no podían dormir. Estoy lleno de historias de gente que no puede dormir. De hecho, yo soy una persona que muchas veces no ha podido dormir. Las veces que duermo, te digo que duermo a cuenta, como quien dice. Duermo por todo lo que no pude dormir antes. Pero bueno, eso es cuando duermo. A veces no puedo dormir. A mi amigo Milagro le pasaba lo mismo. Pero mi amigo Milagro no tenía él responsabilidad sobre su insomnio. El problema era su cama. ¿Por qué? Porque la cama era una cama vieja, como hablábamos al principio, que te podía llegar a estar pasando. Era una cama de resortes, que tenía los resortes bastante oxidados y hacía mucho ruido cuando uno se movía encima de la cama. Eso significa que mi amigo tenía que o acostarse y quedarse inmóvil para no hacer ruido, o moverse, pero resignarse a que la cama iba a hacer ruido constantemente. En un momento mi amigo pensó que la cama tenía una especie de vida propia, que la cama estaba embrujada o algo por el estilo, y que la cama decidía cuándo hacer ruido independientemente de que él se moviera o no se moviera. De hecho, muchas veces él estaba quieto y la cama rechinaba. ¿Qué significa rechinar? Bueno, no tiene nada que ver con los chinos, en realidad, ¿no? Los chinos, de hecho, no tienen este tipo de camas, justamente. ¿Por qué? Porque rechinan. Los chinos tienen un tipo de cama extraña, un tipo de cama bastante bajita, colchones un poco más finitos, no tienen resortes porque al chino no le gusta rebotar. El chino, si vos te cruzas un chino por la calle, vas a ver que el chino no camina de la misma forma que caminan todos los demás. El chino camina casi arrastrando los pies. El chino no gusta del rebote. El chino, si caminara como caminamos todos habitualmente, no es que vayamos rebotando, pero caminamos de una forma muy particular, ¿no? O sea, levantamos un pie, pisamos, levantamos el otro pie, pisamos. Y es como si rebotáramos en el piso, como si cada pie rebotara y se volviese a levantar para hacer el siguiente paso. Seríamos como una especie de resorte humano, pero el chino no. El chino, no sé si es por la cantidad de personas que hay justamente en China, pero el chino gusta de ir con el pie lo más pegado al piso posible. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de personas que hay en China.
Porque si el chino caminase de una forma un poco más, como quien dice, normal, un poco más habitual, si el chino levantase un poco más los pies, se generarían temblores. De hecho, lo hablábamos en algún otro episodio, pero bueno, hablamos algo similar, me parece. No hablamos exactamente de los temblores en China. China sufre varios temblores a causa de la cantidad de personas que tiene, la cantidad de personas que hay caminando en determinados momentos. De hecho, hay momentos en los cuales los chinos salen a caminar todos juntos. Entonces, imagínate, tantas personas dando pasos al mismo tiempo, la tierra recibiendo un golpe, como quien dice, al unísono de tantas personas al mismo tiempo, obviamente ese golpe genera un temblor. Un golpe tan fuerte que uno no se da cuenta, ¿no? Porque si uno es chino, va caminando normalmente. Entonces hace un paso, pega la suela de su zapato contra el piso y uno no se da cuenta, pero en ese mismo instante muchos otros chinos dentro del país están haciendo lo mismo. Entonces, al pisar todos a la misma vez, al levantar el pie y apoyarlo todos a la misma vez con una determinada fuerza, ¿no? Todos con una fuerza diferente, pero bueno, todos al apoyar la suela del zapato a la misma vez, levantar el pie y pisar el suelo a la misma vez, es tanta la cantidad de personas que hay en China que ese golpe simultáneo de tantas personas genera temblores en China. Por lo tanto, bueno, el gobierno de China ha expresado la necesidad de obligar a su pueblo, de obligar a sus ciudadanos a caminar sin levantar los pies. De esa manera evitan los temblores. Imagínate que la gente camina casi arrastrando los pies, entonces claro, no hay posibilidades de pegarle un golpe a la tierra, de pegarle un golpe al piso. Entonces, si se reduce la posibilidad de golpe en el piso, se reduce la posibilidad de temblores, porque no hay gente caminando, no hay gente que levante los pies y los baje simultáneamente. Entonces, la tierra está tranquila y agradece esta iniciativa del gobierno chino. Ocurre que el chino, bueno, viaja, el chino emigra, el chino migra, el chino inmigra y sigue manteniendo sus costumbres. El chino es muy costumbrista. Si hay algo que tienen los chinos, además de supermercados, es costumbres. El chino sigue manteniendo, por más que esté fuera de su país, sigue haciendo lo mismo. Y esté donde esté, el chino te camina casi arrastrando los pies. Es una costumbre milenaria, ¿verdad? Como todas las costumbres milenarias de China. Es arrastrar los pies, hacer esos castillitos, no sé, usar determinado tipo de túnica, ¿no? Un kimono. Bueno, se me mezclan igualmente las costumbres japonesas y las chinas y las coreanas. Pero bueno, para no seguir ahondando en el tema, vamos a continuar con la historia, ya que aclaramos por qué a los chinos no les gustan los resortes. El chino no te compra ese tipo de cama que tiene resortes y cuyos resortes pueden oxidarse y hacer ruido porque rechinan, ¿no? Justamente por eso se le ha puesto el nombre, ¿no? Rechinar. ¿Por qué? Porque el chino, antes de que todos se dieran cuenta de que los mismos chinos estaban produciendo sus propios temblores, el chino usaba camas de resortes. El chino era muy de querer vencer a la gravedad. El chino era muy de siempre ir hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Caminaban y bajaban el pie y lo subían, bajaban el pie y lo subían. Gustaban de las camas elásticas, ¿no? Las camas elásticas, invento chino. Las camas elásticas son, para los chinos son su diversión principal, ¿no? Ir hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, las camas de resortes también
tienen más o menos la misma particularidad que una cama elástica, ¿no? Los chinos podían subirse a la cama de resortes y, ayudados también por un colchón de resortes, la función se potenciaba y ellos podían subirse a la cama y ir hacia arriba, ir hacia abajo, ir hacia arriba y hacia abajo, como quien dice saltar, pero que en realidad no es un salto, ¿no? Es como subirse a la cama y rebotar. Hasta que, bueno, justamente también el tema de las camas generaba temblores, ¿no? El tema de las camas, los chinos haciendo el amor a una determinada hora, mucho chino haciendo el amor a una determinada hora, lograban hacer una presión excesiva en las patas de las camas y esa presión se trasladaba al piso y también generaba una especie de mini temblores. No eran temblores más fuertes porque imagínate, no era que la cama se cayera hacia el piso y generara un golpe en el piso como podía llegar a ser el paso del chino. Pero bueno, el movimiento de la cama era un movimiento de presión sobre el piso y generaba mini temblores, por lo que también el gobierno chino decidió que la gente tuviera horarios para hacer el amor. En China uno no puede acostarse con alguien a cualquier hora, ¿no? Por ejemplo, a las 3 de la tarde. No, a las 3 de la tarde está prohibido. Hay que hacer el amor a una determinada hora de acuerdo a el número de DNI de uno. Porque claro, si uno prohíbe hacer el amor a una determinada hora, está de alguna manera autorizando a que uno lo pueda hacer a otra hora. Por ejemplo, si uno prohíbe hacer el amor, no sé, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en ese mismo acto estaría autorizando poder hacer el amor entre 8 de la noche y 8 de la mañana. Y sería aún peor el remedio que la enfermedad, porque todas las personas estarían haciendo el amor al mismo tiempo y sería aún mayor la presión de las personas y de las camas sobre el piso. Entonces, claro, era peor. Los chinos intentaron alguna vez restringir de esa forma, pero claro, en vez de tener a la gente haciendo el amor distribuida por las horas del día, tenía a toda la gente concentrada haciendo el amor en un mismo momento. Claro, de día no había temblores, pero de noche la tierra con todo al chino le gusta mucho hacer el amor. Entonces, con la cantidad de chinos haciendo el amor a la noche, claro, el suelo temblaba. Entonces, bueno, se implementó un sistema por el cual el chino debe averiguar en una oficina del ayuntamiento ahí de su ciudad, debe averiguar de acuerdo a su número de DNI, de acuerdo a su número de identificación, qué horario le toca para hacer el amor. Y de esa forma, bueno, la gente en China distribuye mejor el rechinar de las camas, ¿no? Distribuye mejor la presión de las camas sobre el piso. De hecho, hay personas que han ido a averiguar y les han dado un turno. Por ejemplo, no sé, había una pareja, por ejemplo, de recién casados, que tuvo que casarse y no se pudo ir de luna de miel porque tuvo que ir hasta la oficina del ayuntamiento a preguntar cuándo podían hacer el amor, ¿no? Porque ellos eran recién casados, tenían una fuerte convicción religiosa, entonces los dos habían llegado vírgenes al matrimonio. Y se casaron e inmediatamente, en vez de irse de luna de miel, al otro día fueron a la oficina del ayuntamiento. Fueron ya vestidos, ¿no? Ella fue con el vestido y él fue con el smoking. ¿Para qué? Para que los atendieran más rápido, ¿no? Ellos fueron y plantearon, llegaron y dijeron, miren, recién nos casamos, queremos hacer el amor como cualquier recién casado, así que por favor atiéndanos rápido. Ahí los de la oficina le dijeron, mire, usted es una persona como todo el mundo, no me importa que se haya casado, espere como todo el mundo, porque aquí todo el mundo espera. De hecho, el chino intentó percatarse de lo que la persona que lo atendió le decía, ¿no? Intentó corroborar que todos a su alrededor fueran peras, pero en realidad no eran peras. Él esperaba darse vuelta y asombrarse y estar en un mundo de frutas,
que en esa oficina fueran todos peras y afuera fueran todos bananas y, no sé, en otro barrio fueran todos naranjas. Pero no por el color, sino por la fruta. Él esperaba vivir en un mundo de frutas, de acuerdo a lo que la persona que lo había atendido le dijo, ¿no? Le dijo, en esta oficina todo el mundo espera. Y él se dio vuelta y se dio cuenta que no, todo el mundo no era una pera. Se ve que estaba bastante alcoholizado este muchacho por haberse casado el día anterior, la noche anterior, incluso no había dormido nada, no te digo que estaba con el smoking puesto, ella con el vestido puesto, así que seguramente estaba un poco alcoholizado. Imagínate cómo va a pensar que hay un mundo conformado por frutas, que en esa oficina todo el mundo eran peras. De hecho, él dentro de su cabeza pensaba que la ciudad se había convertido en una especie de huerta gigante en la cual cada uno de los barrios de la ciudad estaban conformados por frutas distintas. ¿Por qué? Porque la fruta no se lleva con otra fruta. O sea, ahí en esa oficina estaba lleno de peras, afuera había bananas, en otra zona de la ciudad había naranjas. ¿Por qué? Porque las naranjas no se llevan con las peras, ni con las bananas. Las frutas están peleadas entre ellas y no tienen buena relación. Por lo tanto, es mejor tenerlas separadas, porque si se cruzan, se pelean. Si se cruzan, como hay pica en el medio, hay pica entre las frutas, cada una vive en su barrio, como quien dice, y no se molestan una a la otra. Bueno, en fin, esto era lo que pasaba por la cabeza del chino, ¿no? Porque el chino estaba ahí alcoholizado, ya trasnochado, no había dormido nada y su mente no le funcionaba demasiado bien. Quería que lo atendieran rápido y le dije, bueno, aquí todo el mundo espera, le dijo la persona que lo atendió. Y él se dio vuelta esperando a que todos fueran una pera, y no eran una pera. Nadie era una pera, eran todas personas alrededor. Por un lado, nuestro chino protagonista del día de hoy se quedó tranquilo de que nadie era pera. Pero por otro lado, empezó a pensar que quizás eran personas disfrazadas, eran peras disfrazadas de personas. Por lo tanto, bueno, empezó a ponerse un poco paranoico, entonces se puso de pie y le dijo, por favor atiéndanme, que aquí estoy con mi mujer, mi flamante esposa, y queremos hacer el amor, dijo, ¿no? A los gritos. Grito que en cualquier otro momento a cualquier persona lo avergonzaría. Porque yo no conozco a nadie que ande por la calle y ande gritando, quiero hacer el amor con mi esposa. Sin embargo, este chino sí, lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era un ámbito en el que todos querían hacer el amor. Ahí todo el mundo iba a buscar su turno para hacer el amor. Por lo tanto, no había ningún tabú. No había necesidad de esconder la necesidad o las ganas de hacer el amor, porque todo el mundo ahí estaba para hacer el amor. Es como cuando uno está en la fila para ir al baño. ¿Qué tiene que andar escondiendo? ¿Qué tiene que andar, no sé, simulando ir a otro lado? Para no decir, para que los demás no se enteren que uno va al baño. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Y segundo, que no hay manera de disimular. Cuando uno está en la fila para ir al baño, uno no puede, uno está en la fila para ir al baño y se cruza con la señorita que le gusta, ¿no? Entonces, está uno en la fila para ir al baño y le viene una señorita, pasa así, lo mira y le dice, Roberto, ¿qué haces aquí en esta fila? Y uno no sabe qué decir, ¿no? ¿Qué haces aquí en la fila para ir al baño? Y uno dice, no, ¿cómo la fila para ir al baño? No, pensé que era la fila para los cócteles. No, Roberto, es la fila para ir al baño. Oh, tienes razón. ¿Cómo se puede llamar la chica? No estoy muy rápido para los nombres. La chica se va a llamar, no sé. No se me ocurre ningún nombre. Susana se va a llamar. Esta es la fila para ir al baño, Roberto, ¿qué haces aquí? Oh, pensé que era la fila para los cócteles, Susana. Oh, no, jajaja. Es la fila para ir al baño.
Oh, tienes razón, vamos a buscar los cócteles. Y así es como Roberto se quedaba con ganas de ir al baño, ¿no? Porque en su mundo a Roberto le daban como vergüenza ir al baño. De hecho, a la señorita que a él le gustaba y que se cruzó, no le gustaba ir al baño. Y veía como ir al baño como algo medio asqueroso, ¿no? Es como que le daba asco ir al baño. Ahora digo yo, ¿no? Esta señorita no iba al baño nunca. ¿Cómo hacía? Como en su casa no iba al baño. ¿Cómo que le daba asco ir a los baños? De hecho, también le daba asco que otras personas fueran al baño. En realidad, bueno, no era una persona que se metiera en la vida de los demás, ni mucho menos. Era una persona que lo único que hacía era expresar su visión de la realidad. Y ella pensaba que los baños eran asquerosos. Como Roberto quería seducirla, bueno, Roberto se sumaba a su propuesta, ¿no? Ella decía que los baños eran asquerosos y Roberto siempre la había acompañado. Tienes razón, Susana, es cierto, los baños son asquerosos, intentemos evitarlos, hay que intentar no ir y demás. Entonces, bueno, Susana se había puesto muy feliz porque Roberto era el único desquiciado que apoyaba su propuesta, ¿no? De no ir al baño, porque los baños eran un lugar frío, inhóspito, eran lugares que tenían mal olor, eran lugares en los que seguramente había gérmenes y virus en todos lados, ¿no? En las paredes, en el piso, en el techo, en los artefactos, en todos lados. Entonces, bueno, Susana era una persona de mucho dinero, era de la alta alcurnia, y bueno, ella decía que no era necesario ir al baño, que había que evitar ir al baño porque el baño era un lugar asqueroso. Y Roberto, como se quería revolcar con ella, le decía, oh, Susana, tienes razón, qué sé yo, y demás. Bueno, siempre la apoyó, es más, Susana empezó a hacer marchas, empezó a hacer manifestaciones, Susana empezó a moverse en pos de no ir al baño. Todo el mundo le preguntaba cómo iba a solucionar, ¿no? El tema de ir al baño, porque si ella no quería ir al baño, bueno, cómo iba a solucionar la necesidad humana normal de ir al baño. Nadie respondía. Ella no decía nada. Cuando le preguntaban esas cosas, ella no respondía. Por lo tanto, nadie la tomaba en cuenta, nadie le prestaba atención. El único que le prestaba atención era Roberto, pero bueno, Roberto porque le quería dar. Solamente por eso. Entonces le prestaba atención y le llevaba las pancartas y, no sé, alguna otra estupidez que Roberto quería hacer solamente para acostarse con Susana. Entonces, bueno, cuando Susana se distraía, obviamente Roberto quería ir al baño. No podía hacer otra cosa. Un día estaba en la fila de un baño y él no estaba con Susana. Pero ocurre que había tantas personas para ir al baño que la fila llegaba hasta el medio del salón, más o menos. Era una especie de restaurante, ¿no? Una cosa así, era un restaurante de comida mexicana, mesas dando vueltas, mariachis alrededor. Entonces, bueno, en un lugar muy concurrido, la fila para ir al baño se extendía bastante. Los restaurantes mexicanos suelen tener baños pequeños. No me preguntes por qué. Quizás es para que los mariachis no se cambien dentro del baño. Porque la mayoría de las veces los mariachis son como 4 personas. Entonces, 4, 5, depende. Y vienen con instrumentos, con cosas. Y el mariachi no anda por la calle vestido de mariachi. El mariachi anda por la calle vestido de civil. Vos ves a una persona por la calle y no te das cuenta si es mariachi o no es mariachi. A no ser que su apellido sea mariachi, ¿no? Yo tenía un compañero en la escuela cuyo apellido era mariachi. Su nombre era José Mariachi. Y bueno, yo lo veía por la calle y sabía que era mariachi. ¿Por qué? Porque ya lo conocía de antes, pero aquel que tiene la profesión de mariachi no anda con el sombrerote y con toda la ropa de mariachi todo el tiempo por la calle. Incluso puede andar con la ropa de mariachi por la calle, pero bueno, en algún momento la tiene que lavar. Entonces
por más que tenga, no sé, 2 o 3 mudas de mariachi, en algún momento te va a coincidir que todas se te ensucien a la vez. Entonces vas a tener que vestirte de civil. Entonces, todo apunta a que, en realidad, la hipótesis de que el mariachi no anda todo el día vestido de mariachi es cierta. Se confirma la hipótesis. El mariachi no anda todo el día vestido de mariachi. El mariachi se viste como una persona común y corriente. Pero cuando el mariachi tiene una presentación, por ejemplo, en un restaurante de comida mexicana, el mariachi llega con bolsos para cambiarse. Llega con un bolso bastante grande donde poder meter el sombrerote. Además, llega con instrumentos, ¿no? Unas guitarras gigantes, algunos mariachis incluso llevan trompetas y un montón de cosas para cantar canciones tipo La Media Vuelta o Si Nos Dejan. Entonces, claro, llevan la trompeta. Entonces, ¿dónde metes la trompeta? ¿Dónde te metes la trompeta? ¿Sabes dónde te podés meter la trompeta? Bueno, en un bolso, obviamente, un bolso bastante grande para llevar todo lo que el mariachi tiene. Entonces, bueno, los restaurantes de comida mexicana, ya cansados de que los mariachis vengan con bolsos terribles, casi valijas, y utilicen los baños del lugar para poder cambiarse, bueno, llegaron a un acuerdo entre todos los restaurantes y intentaron achicar los baños. ¿Para qué? Para que los mariachis no se les metan. Mariachi, venite cambiado de tu casa. ¿Por qué? Porque el mariachi, como te digo, con el bolso, con la trompeta, con la guitarra, con el sombrero, con el traje, con todo, se metían al baño y el baño casi se clausuraba porque habían 4 personas dentro y el baño siempre estaba ocupado. Entonces, claro, se formaban largas filas hasta dentro del restaurante, ¿no? Y uno cuando quería ir al baño, en principio, si tenía muchas ganas de ir al baño, no podía, porque siempre había una fila larga. Segundo, la fila siempre se prolongaba hasta la mitad del local, más o menos. Interfería con el paso de los mozos, de las camareras, interfería con la gente habitualmente, ¿no? Uno estaba ahí comiendo, qué sé yo, unas quesadillas y por el costado veía que pasaba la fila para ir al baño. Entonces estaba la gente ahí esperando, ¿no? Para ir al baño, al lado de la mesa de uno. Mientras uno comía las quesadillas, había un tipo al lado que miraba. Y uno no come quesadillas tranquilo si hay un tipo al lado que te mira. Incluso cuando ves que el tipo tiene hambre. El tipo está ahí haciendo la fila para ir al baño y el tipo está mirando con ganas tus quesadillas y está muerto de hambre. Uno no come tranquilo si hay una persona muerta de hambre al lado mirando. De hecho, una vez pasó, yo estaba sentado en un restaurante de comida mexicana, estaba con mi familia y bueno, habíamos pedido una mesa más o menos por la mitad del salón, porque hacía frío, recuerdo, esa noche hacía frío y bueno, queríamos una mesa alejada de la puerta. Por lo tanto, nos sentamos más o menos a mitad del salón. Y teníamos el baño, no sé, más o menos a 5 metros. Y a medida que empezó a llenarse el lugar, vimos cómo la fila para ir al baño empezó a hacerse cada vez más grande. Hasta que pasó al lado de nuestra mesa, ¿no? Y había una persona que justo había quedado al lado de nuestra mesa y miraba. Nosotros habíamos pedido tacos en ese momento y miraba los tacos con ganas. Estaba el tipo ahí a punto de ir al baño y miraba los tacos con ganas. Y yo veía que se le iban los ojos y nosotros no podíamos comer tranquilos, porque imagínate, había un tipo ahí mirándote al lado con los ojos cada vez más grandes y parecía que se le hacía agua a la boca. Y yo le digo, señor, ¿qué mira? No, nada, dice, nada. Y se daba vuelta. Al rato, otra vez mirando los tacos. Claro, porque la fila del baño no avanzaba casi nada. ¿Por qué no avanzaba? Porque estaban los mariachis adentro, cambiándose. Entonces, claro, las filas se hacían interminables. Y el mariachi es bastante lento, bastante cansino para hacer las cosas. Viste que el mariachi, las canciones que toca son bastante tranquilas, a no ser que toque un corrido. Cuando toca un corrido, bueno, tiene más velocidad, pero cuando, por ejemplo, cantan Si Nos Dejan, es una canción bastante lenta.
¿no? Bueno, el mariachi es lento para todo y es lento para cambiarse también. Entonces empezaba a cambiarse y claro, ocupaba el baño un montón de tiempo y la fila se hacía interminable. La gente afuera empezaba a hacer palmas, a aplaudir, se escuchaban gritos, como diciendo, apurate mariachi, ¿qué estás haciendo ahí adentro? Cosas por el estilo, ¿no? No quiero reproducir otros epítetos que pronunciaba la gente que estaba ahí haciendo la fila. Pero bueno, el tema es que había una persona ahí al lado nuestro que se le iban los ojos con los tacos que nosotros estábamos comiendo. Hubo un día incluso uno que me manoteó un taco. Estaba ahí en la fila y de repente la fila avanzó un paso, ¿no? Y el tipo miró los tacos y vio que nosotros estábamos medio distraídos y a la pasada manoteó un taco y siguió. Ya que la fila avanzaba, él vio la posibilidad. Dijo, acá manoteo el taco y como sigo para adelante, ya no me van a ver. Entonces, cuando la fila avanzó un poco, él tenía que avanzar 1 metro más o menos y ya salía de al lado de nuestra mesa. Por lo tanto, bueno, cuando la fila avanzó, vio la oportunidad, vio que nosotros estábamos medio distraídos, manoteó un taco y siguió. Hizo 1 metro nada más. Yo me percaté de que había manoteado un taco. ¿Por qué? Porque había un taco menos, ¿no? Nosotros teníamos ahí 5 tacos y de repente teníamos 4. Y yo, ¿qué pasó? ¿Vos te comiste el taco? No. Encima era mi taco, no era el taco de algún otro integrante de la familia, era mi taco. Entonces le digo, ¿quién se comió mi taco? No, yo no fui, me dijeron. No, yo tampoco. ¿Quién se comió mi taco? No está mi taco. ¿Dónde está? Me fijé debajo de la mesa, no había taco. Me fijé enfrente, no había taco. Me fijo en la fila, el tipo de adelante, el que estaba hace un ratito al lado de mi mesa, comiendo un taco. ¿De dónde vas a sacar un taco si estás en la fila para ir al baño? Por lo tanto, bueno, obviamente me paré y lo increpé. Me digo, señor, ¿de dónde sacó ese taco? No, dice, porque obviamente no sabía qué decirme, ¿no? Yo se lo pago, señor, dice, yo se lo pago. Discúlpeme, se lo acabo de robar porque tenía hambre y hace 4 horas que estoy aquí en la fila para ir al baño. Y bueno, necesitaba comer algo. Imagínese, uno está hace 4 horas. Dice, yo tengo una hija que es nutricionista y los nutricionistas recomiendan comer cada 3 horas. Y yo pasé 4 horas aquí en la fila y no había comido nada. Tuve que robarle el taco. No me juzgue, aquel que roba para comer no puede ser juzgado, dijo, ¿no? Como si existiera alguna frase por el estilo. Pero bueno, se entiende que aquel que roba para comer, bueno, no es lo mismo que aquel que roba, qué sé yo, por placer. Aquel que roba para comer quizás tiene una justificación que es, bueno, no tengo hambre. Aquel que roba un pan para comer. Bueno, en este caso el tipo me robó un taco y bueno, no pude decirle nada. Le dije, vaya buen hombre, lo que sí cómaselo antes de entrar al baño, porque si no va a ser una asquerosidad comiendo dentro del baño. Aparte Susana me había dicho que había muchos gérmenes dentro del baño y bueno, nada, lo dejé ir. Ese día comí, obviamente que yo no comí, no comió mi familia y yo no pude comer mi taco, pero bueno, me fui contento a mi casa. Había colaborado por lo menos con un ser humano, había colaborado con otra persona y le había dado de comer a alguien. Es muy tarde ya. Hay muchas historias que quedaron inconclusas. La de la pareja de los chinos, la de Roberto y Susana, la de mi amigo, mi amigo Milagro, el que tenía la cama que rechinaba. Así que calculo que muchas de esas historias las continuaré en patreon.com/podcast para dormirse. Allí tendremos un episodio dedicado a cada una de esas historias, ¿no? Un episodio en el cual contaré esas historias. ¿Por qué historias? No sé por qué hablo así. Cada una de esas historias las contaré en un episodio en patreon.com/podcast para dormirse, para no dejarlas inconclusas, ¿no? Contaré
la historia de Milagro, contaré la historia de los chinos que querían hacer el amor, recién casados, contaré la historia de Roberto y Susana, una mujer que odiaba los baños y Roberto que quería moverla y, bueno, discúlpenme, ¿no? Roberto que quería acostarse con ella y bueno, y por eso él también simulaba que no le gustaban los baños, ¿no? Y un día Susana lo encontró en la fila de un baño. Bueno, contaré también la historia de los restaurantes mexicanos que tienen los baños más chicos del mundo, ¿no? Justamente en una cruzada anti-mariachis. Y bueno, contaré todas las historias que han quedado inconclusas en episodios exclusivos para suscriptores, exclusivos para todas aquellas personas que puedan colaborar con el podcast, que puedan ayudar a que este podcast continúe online en patreon.com/podcast para dormirse. Yo creo que la moraleja del día de hoy es, bueno, no hay moraleja, porque hay muchas historias. Si nos quedamos con la última, podríamos llegar a decir que la moraleja es ayuda a quien tenga hambre, ¿no? Como me pasó a mí. Incluso, por más que te robe comida, no lo juzgues, ayúdalo, ¿no? Si hay alguien que te roba para comer, incluso en un restaurante mexicano, déjalo, no lo juzgues. Estoy pensando que ahora lo que yo podía haber hecho es cobrarle al tipo el taco, ¿no? El tipo se había comido mi taco y bueno, señor, no me enojaré con usted, pero págueme el taco. Ya que usted se lo comió, págueme uno nuevo para mí. Pero bueno, yo creo que la vida me retribuirá mis buenas acciones. Me dieron ganas de comer ahora. Voy a prepararme un taco. O quizás me voy hasta el restaurante. Hasta el restaurante mexicano, tengo uno acá a la vuelta. Lo que sí, voy a ir al baño antes porque ese lugar siempre tiene fila para ir al baño, siempre está lleno el baño y nunca se puede entrar. Voy al baño y voy a ir a comerme un taco al restaurante de acá a la vuelta. Dulces sueños.